justo en una de las rotondas donde vamos a subir para los Rearte, es la hora de la comida y comienza a llover. Bienvenidos a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir a la vuelta de casa. Salir, sentir, vivir a la vuelta de casa. A la vuelta de casa. Cielo gris, con nube, parte que está despejado. Estos serían las estribaciones de las altas cumbres, que son los cerros más altos que tenemos en la provincia de Córdoba, que dividen dos valles, el Valle de Punilla y el Valle de Parabachasca. Nosotros tenemos que atravesarlos y esto que le estamos mostrando simplemente por algunos de los tips que usamos la gente que viajamos también en moto, porque allá se ven las nubes rasgadas. ¿Qué quiere decir? Si ustedes aprecian, no sé si se alcanza a ver con el zoom de la cámara, ustedes ven que hay en forma, digamos, perpendicular al suelo, líneas. Esas líneas nos están indicando que allá arriba llueve. ¿Qué hacemos entonces? Esperamos. Vamos a esperar, estamos tratando de esperar que pase la lluvia. Mientras tanto hacemos lo que tenemos que hacer para no mojarnos allá arriba. Algunas de las cosas que son estos tips de viajero que tenemos después de muchos años para no tener que mojarnos. A veces nos sale y a veces no, vamos a ver. Giramos al oeste, ya nos dirigimos directamente hacia la zona de Parabachasca. Aquí vemos, como continuación de capítulos anteriores, algunas obras, y es de destacar en Córdoba porque tenemos muy buenas rutas, también tenemos peajes y podemos con cierta libertad buscar lugares para recorrer cualquier fin de semana. Además de pensar en el tiempo, porque hay pronósticos de lluvia, así que miramos un poco el cielo, vemos que hay nubes rasgadas donde nos están indicando que hay lluvias, que va a ser parte de nuestro camino en un rato. También tenemos esta otra postal, justo nos tocó un día donde está habiendo cierta escasez de nafta acá en nuestro país, en Argentina, está en una zona cercana a Carlos Paz, y bueno, hay colas, hay combustible, pero hay que hacer las colas porque hay menos de lo habitual aparentemente. Las posibilidades de traer un bidón de combustible, porque estoy casi al 100% del equipaje, pero bueno, eso también es bueno para estos tiempos, que uno pueda tener una mínima reserva, especialmente como nosotros que vamos a subir a un lugar donde no hay tantas poblaciones y bastante pocas estaciones de servicio. Entonces por ahí lo que nos puede pasar es que lleguemos a un lugar con la nafta justa y tengamos que esperar que venga el camión y no sabemos si viene en horas o tal vez de un día para el otro. Así que estas son otras cosas que suceden cuando uno sale a dar una vuelta por nuestro querido país, parte del folclore de nuestra República Argentina también. Y este fin de semana en particular, en varios programas nos hemos tenido que explicar que nuestro país fue noticia porque hubo escasez de combustible y de nafta. Entonces, las colas en cada lugar para poder repostar y para poder conseguir todos los turistas que vinieron algo de nafta. Esto que estamos viendo son puentes que en esta ruta, que está muy bien mantenida, esto une la autopista, la ruta 20, se desprende del camino Carlos Paz Córdoba y vamos hacia el oeste, hacia la zona de Altagracia. Antes vamos a pasar por algunas localidades que en este caso vemos unidas por estos nuevos puentes que se están realizando. En este caso, en este puente en particular, es un desvío que va directamente a las altas cumbres. Y ya nos queda muy poquito para llegar a un lugar que es muy importante, porque es el lugar donde la CONAE tiene su centro de comunicaciones. Otro de los lugares que vamos a atravesar es Altagracia, el último lugar también aquí para poder cargar combustible y dirigirnos hacia la zona de los Reartes, ya así acercándonos un poco a la tormenta, que parece que le vamos pisando los talones. Y es cierto lo de pisar la tormenta. Aquí vemos que ha estado descargando agua
si bien tenemos la ruta seca, ya empezamos a ver los indicios del agua que ha estado corriendo. Por lo tanto, no estamos tan apurados por llegar, así que bajamos un poquito nuestra velocidad a ver si logramos llegar después de la tormenta. Nos queda un lugar que es la rotonda de Potrero de Garay. Vamos a ver si allí conseguimos parar y ver qué hacemos, si continuamos, nos apuramos o esperamos que pase la tormenta. Les decíamos que veníamos buscando esquivar la tormenta, les mostramos allá arriba. Bueno, estamos acá justo en una de las rotondas donde vamos a subir para los Reartes, es la hora de la comida y comienza a llover. ¿Vieron? Les contamos, hasta ahora venimos tratando de esquivar el agua, vemos las nubes rasgadas y para no ir incómodo, de paso aprovechamos, paramos, comemos, tomamos algo y continuamos esperando que pase también el momento del agua. Son algunos de los tips que hacemos los que viajamos aquí en moto especialmente, ¿no? Porque en 5 minutos de agua quedas todo mojado por más protección que tengas. Cuando llueve, de en serio, no hay protección casi que valga. Así que vamos a tomar algo y en unos minutos continuamos. Vamos a ver si vamos para San Clemente y cruzar las altas cumbres. Bueno, se largó la piedra, acá vienen cayendo los granizos. Comiendo algo, en estación de servicio, mientras afuera cae granizo. No hay que preocuparse en dos casos, ¿no? Así que está cayendo piedra y está saliendo el sol al mismo tiempo. Como les decíamos, recién caía piedra, granizo, duró 20 minutos la tormenta. Miren ahora cómo está, estoy acá en el mismo lugar. Ya terminé de comer, por supuesto. Así es Córdoba, ¿viste? A esta tormenta la esquivamos, vamos a ver las que siguen allá arriba. Vamos a ir por San Clemente y vamos a subir, cruzar las altas cumbres. Vamos a ver si paramos en algún pueblito allá detrás de la sierra. No nos equivocamos, esperamos, más o menos paramos unas 2 horas. Eso nos dio tiempo para comer, para poder organizar el viaje, esperar que pase la tormenta. Ahora vemos todo esto mojado. Imagínense transitando por este lugar y tranquilamente avanzando, en este caso hacia el oeste. Veremos hasta dónde nos da la luz para el día de hoy. Hace minutos cayó un granizo que tuvieron que pasar los autos, ponerlos debajo techo, nos tuvimos que refugiar. Ahora hace, no sé, una hora de esto. Así que ahora seguimos y continuamos viaje. Acá tenemos una bifurcación, Potrero de Garay, que es la cola del dique, pero nosotros vamos hacia el lado de San Clemente. Le vamos a mostrar unas imágenes espectaculares. Es un tipo de ruta distinta porque está con adoquinado hecho, muy pendiente, pero con unos paisajes espectaculares. Hoy a la vuelta de casa estamos haciendo recorridos por el valle de Calamuchita. Vamos a ver si llegamos al otro valle y si podemos cruzar las altas cumbres. Así que síganos por siempre por las redes y por supuesto suscríbanse al canal de YouTube A la Vuelta de Casa. Vamos logrando entonces lo que decíamos, tratar de ir detrás de las tormentas o adelante en este caso, aunque la provincia de Córdoba se caracteriza por este tipo de movimiento de las tormentas, especialmente en verano, si bien no es este el momento, pero con el cambio climático es común que estas tormentas a veces por el cambio de vientos vuelvan a reiterarse. Y el tema de la lluvia, ¿por qué siempre es peligroso para el motociclista? Hay varios factores. El primero tiene que ver, por supuesto, con la comodidad que tiene de poder ver, que se moja la visera, se moja uno la ropa, pero lo más peligroso es el tema de la carpeta asfáltica, que en muchos casos se pone resbaladiza, se ocultan a veces distintos defectos que tiene la ruta, y en las sierras de Córdoba especialmente también hay arrastre de arenas. Por eso cuando llueve es muy peligroso circular. Siempre tratamos de evitar la lluvia, como también evitamos la noche. Y en este caso acabamos de atravesar un bosque de pinos
que es una de las instancias de la economía zonal porque estos bosques se transforman en madera y obviamente producen en la economía regional un gran beneficio. Hemos hecho unos poquitos kilómetros, llegamos a un río bastante caudaloso, el río San José. Se puede parar, se puede estacionar, se puede pasar el día. Acompáñenos, un lindo río por el caudal y por el agua y por supuesto estos ríos serranos son espectaculares porque tienen arena, piedra y son totalmente cristalinos. Por supuesto en época creciente, como todos los ríos de nuestra serranía, son ríos que son muy peligrosos porque aumentan rápidamente el caudal. De hecho ha llovido hace un rato, pero ha llovido bastante poco. Bueno, acá algunas de las imágenes del río para que disfruten. Incluso me han dicho que en algunas circunstancias se puede acampar. Es más, de hecho paran algunos con casillas rodantes, pero no sé si se pueden quedar de noche. No sé si es muy seguro, especialmente por el río, no tanto por la gente. Creo que lo particular de esta zona, además de los pinos, de poder ver paisajes cuando uno sube, porque va a tener visión hacia el este, hacia el oeste también, combinan con estos paisajes que son de pinos trasplantados, que como decíamos tienen que ver con la economía regional y que también ha traído dificultades por los grandes incendios que hubo en esta zona hace un tiempo atrás, dado que la provincia de Córdoba es una zona muy seca en el invierno y es donde se producen realmente, combinados con vientos y falta de agua, grandes incendios. Por otro lado, también esta zona de San Clemente, la que vamos ahora en unos minutos vamos a entrar, tiene trepadas muy importantes que no se notan en el tránsito de la moto, pero que en vez de utilizar el pavimento común y corriente están adoquinados. Acá casualmente comienza luego de este puente una de las partes adoquinadas que tienen esta particularidad, primero de que es un camino que es más lento, yo creo que es muy seguro y que, como explico más adelante, que también es más ecológico. Así que está muy bueno poder recorrerlo y de paso nosotros le contamos que en nuestra ciudad existe por parte de la municipalidad una fábrica que casualmente fabrica este tipo de adoquines y que pueden servir para utilizar en caminos, ya sea calles o caminos como en este caso que es una ruta provincial. Acabamos de mostrarle un camino, es bosques plantados por supuesto de pinos rodeando las distintas serranías. Estamos al pie de las altas cumbres del lado este, digamos. Son pueblitos que han nacido a partir de la urbanización y luego se han construido estos caminos. La particularidad de este que hace un ratito muy empinado subimos es que es una parte adoquinada, la ruta está adoquinada. Eso trae algunas ventajas y desventajas, a mi entender, ¿no? La ventaja es el escurrimiento del agua, ¿no? Tal vez la desventaja puede ser el hecho de que es un poquito menos parejo. Pero bueno, andando despacio funciona perfectamente, uno puede transitar. Además hay que tener cuidado porque iba de no llovió mucho y fíjense que está espectacular la ruta. Sigamos transitando, vamos a continuar conociendo caminos a la vuelta de casa. Síganos, suba con nosotros a la moto, le mostramos los caminos de nuestras sierras de Córdoba en este caso. Mostrado cómo se ve esa enorme estructura que indudablemente que es para comunicaciones, que está del observatorio, que está allá arriba, hacia acá atrás, hacia acá abajo. Tenemos cerca unos kilómetros la CONAI, o sea, entendemos que es una estructura que tiene que ver con comunicaciones. Estamos justo en la plazoleta que viene de ese camino que hemos hecho recién por San Clemente y ahora nos vamos hacia el lado de Mina Clavero. Vamos a cruzar las altas cumbres. Acá tenemos el cartel que nos indica que estamos viendo que del otro lado hay bastante nubosidad del otro lado de las altas cumbres, así que vamos a ver con qué nos encontramos en este camino, en esta salida. Por supuesto, ustedes nos siguen todos los sábados a través de las
distintas redes y también, por supuesto, los sábados en el canal de YouTube A la Vuelta de Casa. No se olviden de suscribirse, compártanos con los amigos, así crece esta comunidad. Decíamos que veníamos esquivando la tormenta, pero nos agarró fuerte. Nos hemos agrupado acá, miren todas las motos, los compañeros motociclistas. Si te gustó el video, hace clic en suscribirse, activa la campanita y así nos apoyás para continuar haciendo recorridos a la vuelta de casa. Ahora puedo ver quién soy yo, qué lugar